Bienvenidos a un nuevo estudio del Espíritu Santo. Estamos estudiando ese tema tan precioso de ser llenos y queremos orar un momentito. Amén. Padre amado, gracias. Gracias por este regalo tan grande que tú nos has dado de poder estar estudiando tu palabra bendita, de poder, Señor, meditar en lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tenemos toda la confianza puesta en ti, que tú, Señor, te vas a manifestar en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos va a llenar nuestras vidas cada día y nos vas a ayudar a crecer en cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que la tarea del Espíritu Santo ahora en nosotros es de guiarnos, porque Él es maestro que nos enseña, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y gracias, Señor, porque tú quieres hacer esta obra preciosa en nuestras vidas, que cada día estemos creciendo, aprendiendo y viviendo con tu ayuda, Señor, practicando tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú quieres hacer esto en nuestras vidas. También oramos por las necesidades que tenemos en la iglesia, Señor, tuya, en hermanos, hermanas que tienen necesidades de salud, de provisión, de protección, Señor. Guarda a cada uno de tus hijos, guárdanos, Señor, en este nuevo año, Padre, a los que están ya iniciando su trabajo, a los que tienen que viajar, guárdalos, cúbrelos con tu sangre bendita. Guarda todo tu pueblo, Señor, y sigue obrando en cada necesidad, como tú siempre lo has hecho. Gracias, gracias te damos. Y todo lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Amados hermanos, bienvenidos. Estamos estudiando ese precioso tema con base en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. Ayer hacíamos un pequeño resumen de lo que compartimos el domingo, de lo que creemos que significa ser llenos, de porque es una orden y las cinco cosas que dijimos. Pero comenzamos a decir, mis amados hermanos, que la iglesia permitió que el diablo se metiera a trastocar un montón de bases, por supuesto, de la fe. Y entonces, hermano, todo comenzó cuando comenzamos a trabajar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestros propios propósitos. Como dice Zacarías 4:6, leíamos Zacarías 4:6, que dice que la obra no se hace ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Sino con mi Espíritu, le está diciendo. Hermano, hay una sola forma de hacer la obra de Dios. Y digamos, resumamos esto. Hay un montón de peligros que tiene la iglesia cerca. Hay un montón de peligros, pero ninguno es tan sutil, tan enmascarado como el humanismo, que se maquilla y autocalifica de cristiano. ¿Qué es el humanismo? Es una tendencia, por supuesto, que nace filosófica, en el Renacimiento. ¿Cuál es el punto central del humanismo? El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el héroe, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Es lo máximo. Él es la altura, él es la meta, él es la razón, ¿va? Él es la razón y él es el todo. Ahora, hermano, eso se metió a la iglesia. Totalmente. Mire, hermano,
Eso sucedió cuando la iglesia comenzó a trabajar con ejército y con fuerza. Por supuesto. ¿Y qué fue de las primeras cosas que lograron con eso? Empezaron a poner en tela de duda la palabra. A decir, ¿no será que la Biblia tiene errores? ¿No será que en la Biblia hay ciertos problemas? Y hermano, una persona llena del Espíritu recibe en su corazón de parte de Dios que esta palabra es inspirada y es infalible y es palabra absoluta de Dios. Eso debería creer un verdadero creyente del Espíritu. Y cuando esta palabra no nos satisface, comenzamos a leer otros libros. Ustedes ya oyeron el Evangelio de Bernabé, ya oyeron el Evangelio de no sé quién, el libro de Enoc. ya oyeron el libro de Enoc. Hermano, ¿ya no te satisfizo esta palabra que por los siglos Se ha ha mantenido. sido ratificada, mantenido, sostenido contra viento y marea? Pero ya no nos satisfizo. Y ahí es donde, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Porque empieza el hombre a elaborar cosas racionalmente cuando esas cosas son cosas del Espíritu. Y por eso la misma Biblia dice que el que no tiene el Espíritu, las cosas del Espíritu, las va a ver como locura. Las va a interpretar como que es una tontería. Mire qué interesante, hermano. Ahora, ¿cuál es la primera norma en el corazón del creyente en relación a la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Por supuesto. Ahora, ¿quién la inspiró? El Santo Espíritu. Espíritu de Dios. Y es que poner en tela de duda, la palabra es poner en tela de duda todo lo que tenemos, todo lo que creemos, todo lo que somos. Pablo, en una iglesia evangélica, yo no estaba ahí, yo vi la grabación. Estaba un pastor desarrollando el tema de un número, no recuerdo, pero decía el número de, digamos, 50 errores que tiene la Biblia que usted tiene en la mano. Imagínese usted que vayamos un domingo con necesidad, con anhelo de adorar, alabar a Dios, de seguir confiando en el Señor, y el tema sea tantos errores que tiene la Biblia que usted tiene en su mano. ¿Con qué deseo yo quiero leer algo que tiene errores? ¿Cómo me acerco? Supongamos que solo tiene uno. Sí. ¿Ya no es de Dios? Ya no es de Dios. Porque todo lo que Dios hace le pone su esencia y Dios es perfecto. ¿Cómo vamos a decir entonces que es santa? Sí. ¿Cómo vamos a decir que es eterna? Por supuesto. ¿Cómo vamos a decir que viene de Dios? Y todo eso radica en que en ese fermento que el humanismo metió en la iglesia y que hasta nuestros días sigue más vivo que nunca. Porque es el hombre evaluando la obra de Dios. El papel aguanta con todo. Y tocando una cosa, que el hombre es capaz de realizarse él mismo, de tener vida plena en sí mismo, de instaurar en este mundo una realidad de paz, de gozo, de provisión para todos, no a través de Dios, sino a través de él mismo. Fíjese, mi amado hermano, mire, usted está buscando una iglesia, o usted quiere evaluar la iglesia. ¿Sabe dónde tiene que comenzar? Tiene que comenzar, ¿qué piensa esa iglesia de la Biblia? Y nosotros hemos aprendido, y lo vamos a decir siempre, hermano, pero es que usted, pastor, porque no ha escuchado los nuevos estudios, los nuevos descubrimientos arqueológicos, el avance de las lenguas hebrea y griega. No, papito, no. Yo le voy a decir una cosa. Para nosotros en Iglesia de Vida, la única norma de fe y de práctica es la Biblia, punto. Exactamente. No, pero hermano, eso no es ser muy cerrado uno. No, papito. Es ser fiel, ¿va? Ahora, si eso es ser fiel. Ahora, si eso es ser cerrado, somos cerrados nosotros. La única norma. No, pero es que fíjese que fulano ya recibió una nueva revelación. No. ¿Sabe qué dice esta palabra? Lo dice en Eclesiastés, lo dice en Deuteronomio, lo dice en Apocalipsis. Maldito el que le quite o el que le agregue. Exactamente. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas corrientes humanistas de las cuales estamos hablando dentro de la iglesia? ¿Cómo es que empieza uno a darse cuenta? ¿Cómo yo puedo saber si yo pertenezco quizás a una congregación
pues muy humanista, con esa tendencia, ¿va? Ajá, es bien interesante eso, porque fíjate, Pablo, que cuando vos le pones un signo de interrogación a tu Biblia, ya tenés permiso para comenzar a meter tu propio programa Por supuesto. y tus propios valores. Yo puedo empezar a cambiar y empezar como a suavizar ciertas cosas. Primeramente, la preocupación por los valores materiales y temporales frente a los espirituales y a los eternos. Hermano, ¿cómo vemos nosotros a más creyentes, a más iglesias, a más ministerios, Claro. más actividades, más preocupados por los valores materiales y temporales que por los espirituales y los eternos? Valoramos el crecimiento espiritual porque el hombre tiene empresas, Por supuesto. porque el hombre cambió de carro este año. O porque el hombre está en la política, usted. Sí. Uy, qué hombre el que tenemos de aquí. Sí, uy, sí, va. De plano. Uy, mire, mi amado hermano, los valores de Dios están aquí. Buscad primeramente el reino de Dios. Y dice la palabra que el reino del Señor no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses: yo sé vivir con poco o con mucho. Es más, hasta sé vivir padeciendo necesidad. Por supuesto. Pero cuando enfatizamos los valores materiales y temporales. Ahora, ¿cuándo pasó eso, hermano? Cuando no dejamos que el Espíritu sea el que dirija la iglesia. Y es que fíjate que aquí hay es bien sutil, porque de alguna manera vino el hombre y empezó a promocionar todos los valores materiales a la altura de la verdadera fe. Correcto. Entonces, correcto. cuando usted está escuchando un mensaje donde le están enseñando técnicas para vivir felizmente, que son técnicas temporales, materiales y humanas, probablemente usted está delante de un pastor muy humanista. Ahora, hermano, por supuesto, nosotros creemos, dice la palabra, que Dios nos dio todas las cosas en abundancia, Claro. para que las disfrutemos. Por supuesto. Por supuesto, pero óigame, no en detrimento De la fe. del propósito, del plan y del trabajo de Dios en nuestros corazones. Y no es el fin, no es la razón, no es el propósito No, principal. no, ese Amado hermano, correcto. definitivamente cuando nosotros vamos a la palabra, el propósito principal del Hijo de Dios es darle Es gloria a su Dios. gloria. Su gloria, la gloria. O sea, nada más. Y por supuesto que hay gloria del Señor aprendiendo a ser buenos trabajadores. Por Correcto, supuesto que sí, correcto. pero de nada me sirve a mí tener un hijo, como has dicho en los mensajes, graduado con maestría, doctorado y etcétera, y etcétera, y etcétera, y que va directito a ser carbón del infierno. De nada me sirve. Correcto. Ahora, qué lindo. Dios tiene gente preciosa que con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios, Claro. ha crecido, ha llegado a tener muchas riquezas. Pero esas riquezas están canalizadas para la gloria de Dios. Exacto. Y esas riquezas están establecidas en las normas bíblicas. Ahora, ¿cuál es ese segundo peligro del humanismo? La interpretación del pecado como un desajuste social o psicoafectivo. Ahí la cosa se pone más difícil todavía. Porque lo que pasa es que el concepto, ¿qué es pecado? Pecado es toda rebelión contra la ley de Dios. Todo lo que yo hago que va en contra de la ley de Dios y todo lo que dejo de hacer en contra de la ley de Dios. No solo lo que Correcto, hago. correcto. Lo hemos dicho varias veces, pero uno de los significados de pecado es no dar en el blanco, ¿verdad? Ajá, Amartilla ajá, creo que es, ajá, ¿verdad? sí, o sea, sí. es dejar de hacer lo que yo debería de hacer. Eso también es pecado. Correcto. Ahora, ¿y qué es qué problema tenemos pues si decimos que el pecado es como un desajuste social? Entonces, cuando te integro a la sociedad, cuando te integro a la comunidad, cuando te sano de tu dolor, de haber nacido en un hogar no funcional, ya eso era lo que quería Dios para tu vida. El problema es que si tu pecado se arregla arreglando a la sociedad, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Y el problema con este tipo de pensamiento es que abre la ventana
de par en par a cosas como el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia y tantas cosas más que son latentes hoy por hoy en nuestra sociedad, lamentablemente, y que pastores han tenido que cambiar su discurso con tal de no ofender a alguien, porque ya no pueden llamar pecado a lo que es pecado. Hermano, usted sabe que han habido iglesias, denominaciones grandes, no una iglesia que manejan miles de iglesias alrededor del mundo, que dicen no, tenemos que tener apertura, dicen. Claro. Hay hermanas lesbianas que quieren ser pastoras. Por supuesto. Y que quieren servir a Dios. Hay que abrirles la oportunidad y que no solamente tienen como el corazón, no, han agarrado su declaración de fe y la han modificado. Esto ya no lo creemos. Ahora esto otro. Amado hermano, ahorita en diciembre el jefe de la iglesia católica está diciendo, no, es que tenemos que bendecir a toda esa gente, tenemos que bendecirla. Y entonces un sacerdote norteamericano que por cierto lo quitó, ¿cómo se llama? Lo despidió, ¿verdad? Claro. Lo echó, lo hizo a un lado. Le dijo, o sea que los vamos a casar y vamos a bendecir a los hijos que ellos adopten y los traigan aquí. No, eso no. ¿Y entonces qué? Ahora, amamos a todos los pecadores. Ahora le voy a decir, hay personas que tienen pecados sexuales. Los que yo tenía son de la misma calidad y nos llevan al infierno. Exacto. Los de ellos no son peores que los que yo tenía. El problema es pensar que ese pecado es como él interpreta la sociedad. Exacto. No, papito. El pecado es rebelión contra Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque yo le creo al Espíritu Santo. Él escribió esta palabra y lo que dice esta palabra es cierto. Por supuesto. Ahora, hermano, es que lo que queremos ver es que la iglesia muchas veces comenzó a trabajar con ejército y con fuerza. Claro. ¿Y a dónde nace también mucho de esto? La gente dejó de ir a la iglesia, la gente se alejó de la iglesia. Y los pastores, en lugar de venir, busquemos en oración y ayuno que la iglesia tome fuerza, ¿qué hicieron? Pagar estrategias de mercadeo, de marketing, contratar a la empresa fulana de tal para que nos haga un estudio de mercado para ver cómo la mejoramos. ¿Y hay gente que ha hecho eso? Sí, hay gente que hace eso. Y entonces recomendándoles, miren pues, es que ustedes asustan a la gente. Déjenlos que se echen sus traguitos, déjenlos que fumen, déjenlos que se echen sus bailaditas, porque es que eso es lo que echa la gente. Entonces, vamos, dele un poquito de chance a la gente. Y entonces tenemos esa iglesia mundana, hermano. Por supuesto. Que el propósito es llenar la iglesia. Y el propósito de nosotros no es ese, hermano. Anhelamos y deseamos, pero ¿sabe qué? Que se llene el cielo. Y aquí que se llene el cielo. Y en esto que estamos hablando del desajuste social, también hay el tipo de iglesia que caen en el error de sentirse los muy sabiondos y los muy sabelotodos. Y como saben tanto, entonces como eso de orar, eso de ayunar, eso de que el poder del Espíritu, o sea, todo lo quieren solucionar de una manera muy, no llegando en la parte académica, y que al final pues es como gente con una capacidad tan grande para interpretar la palabra que lo único que necesitan es venir y comprender y ya. Y esta palabra, hay gente que yo conozco que sabe más que nosotros y es atea. Si el poder del Espíritu no inspira la vida del creyente, no va a pasar nada. Con el Espíritu empieza todo. Mire, mi amado hermano, el evangelio no se puede divorciar del poder del Espíritu. Por supuesto que no. Es que ahí nace, ¿va? Vayamos a Romanos capítulo 15. Mire lo que dice ahí la palabra. Mire, Romanos 15, versos 18 y 19. Romanos 15, versos 18 y 19. Mire lo que dice ahí la palabra. 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ahí comencemos. Fíjate que la palabra tiene que ir acompañada de obras. De obras.
Y las obras, para que las realice yo, deben de ser obras en el Espíritu. Perdón, ya vamos a leer el 19, pero leamos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, los primeros 2 versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Óigame pues, a hacer y a enseñar. Es que algunos son pilas para enseñar, pero no hacen. Exacto. ¿Sabe qué dijo Jesús de los profesionales religiosos de su tiempo? Ellos saben, dijo, pero no hacen. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay espíritu. Por eso dijo él, todo lo que digan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Exacto. ¿Sabe cómo terminó el Señor el Sermón del Monte? Dijo, les voy a hablar, dijo, de 2 clases de personas. Los que oyen y no hacen, y los que oyen y hacen. Así terminó el Señor, como quien dice, el resumen de sus enseñanzas aquí en la tierra. Ahora, vayamos y leamos el 19 de Romanos 15. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hoy, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es enseñar y hacer. Son señales, son prodigios. Es poder del Espíritu de Dios. O sea que cualquier otra cosa que usted quiera hacer lejos de esto, pues no es lo que Dios espera. ¿Y sabe dónde comienza esto, hermano? Esto no comienza, apúntenme a mí. No, comienza cuando yo le entrego a Jesucristo mi vida. Por supuesto. Y le pido que perdone mis pecados. Me reconozco pecador, arrepentido de mis pecados, y le pido a Él que me limpie con su bendita sangre y que acepto, que recibo lo que Él hizo en la cruz para que sea mi sustituto, porque Él murió por mí. Pero ¿cuánta iglesia hoy, mi amado hermano, no invitan a que reciban a Cristo? No, solo como quien dice, unite, va a venir, va. Ya con que estés ahí ya estuvo. La vida cristiana, hermano, es un nuevo nacimiento. No se comienza porque soy miembro o porque vine. El que no naciere se tiene que comenzar del agua y del Espíritu. Hermano, Jesús no apuntó al apóstol Pablo en la obra porque le pidió los papeles de los institutos donde había estudiado. Sino que lo devanó en el suelo y lo hizo que se arrepintiera de su vida anterior y de que su vida anterior no servía. Él mismo llegó a decir: la vida que yo tenía era basura. Todo lo que yo valoraba no servía para nada. ¿Sabe cómo dice el original? Era excremento lo que yo tenía. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una renuncia a la vida anterior y creer que Jesucristo perdona mi pecado y Él es el único que me puede abrir la puerta al cielo, a la vida nueva, no comienza. Pero ¿en cuántos lugares es esta la predicación central? No existe. Y es que el Evangelio comienza con el milagro más grande que puede haber, que es ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo va a seguir adelante sin estar viendo milagros? Si el más difícil ya pasó. ¿Sabes qué dijo Jesús? Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dijo: va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay algunos, hermanos, en la iglesia que tienen puestos prominentes que todavía no están convencidos de su pecado. Sí, amén. Amados, no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu. Sin el poder del Un Espíritu. creyente sin rendición delante del Espíritu es huérfano. Y el que no tiene padre no va al cielo. Amén. Amados, seguimos estudiando el jueves esta palabra. Este miércoles estamos desde Chiquimula y continuamos estudiando. Sed llenos del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Que el Señor despierte en nosotros este anhelo, este deseo, y nos ilumine por su palabra para aceptar el reto. Amén. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén.